vincular esto con los criterios ESG. Por el cambio climático y todas las conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast. Hola amigos y amigas, perdón. Soy Soledad Alonso y aquí estamos junto a Tamara Agnich y Manuela Sañartu, que las voy a aprovechar de saludar. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Sole. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Y como siempre, estamos aquí cada 15 días y gracias a la producción de nuestro querido equipo de Estado Diario, en otro capítulo de la segunda temporada de nuestro programa ESG de la A a la Z, en el cual conversamos y analizamos de manera amena las tendencias, los cambios y los desafíos de la sostenibilidad. Hemos visto cambios significativos a nivel global, ¿no es cierto?, como la urgencia climática, la pérdida de la biodiversidad, la migración humana, que tiene características muy dramáticas, y las demandas sociales por equidad y transparencia. En este contexto, las organizaciones de nuestro país han enfrentado las demandas sociales y medioambientales, adoptando prácticas responsables alineadas con los principios del desarrollo sostenible. Pero hay que hacer ver que esto no solamente tiene un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, sino que también genera oportunidades de negocio en las áreas de sostenibilidad, como por ejemplo la gestión de los residuos, la transición energética, la economía circular, etc. Como decimos siempre en este programa, se trata de satisfacer las necesidades futuras sin comprometer a las de las generaciones venideras. Les recuerdo siempre que nos pueden escuchar en este programa en las plataformas todas las veces que quieran y visitarnos y revisitarnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y por supuesto en la plataforma legal de Estado Diario. Hoy les tenemos una grata sorpresa, así es, porque tenemos un invitado que en un momento más voy a presentar, pero antes les quiero contar un poco de qué va este capítulo de hoy, que hemos denominado Sostenibilidad y Estrategia, la importancia del liderazgo. En este capítulo lo que queremos abordar es un caso de éxito en la implementación de la sostenibilidad de la mano del compliance y la importancia del liderazgo dentro de la organización, o lo que denominamos siempre the tone from the top, ¿no es cierto? Un camino no exento de dificultades, aciertos y errores, como siempre que una empresa decide integrar los criterios ESG de manera seria en la estrategia del negocio para lograr instaurar una cultura transversal en estos criterios a toda la organización. Y por este motivo, hoy día tenemos junto a nosotros a Juan Carlos Corbarán, que es gerente de sostenibilidad y cumplimiento de Sodimac, con quien tengo que decir que tuve el gusto de trabajar hace unos años y que tiene una vasta experiencia en estos temas, logrando posicionar a Sodimac como una de las empresas que ha hecho realidad esto de la incorporación de la sostenibilidad, en el caso de Sodimac, en el ciclo de vida de la construcción, aumentando la eficiencia de sus propios procesos de la empresa, pero también generando bienestar a las personas para mejorar la calidad de vida y reducir los impactos medioambientales de la industria en las comunidades. Entonces, bienvenido Juan Carlos, estamos muy agradecidas y felices de que estés con nosotras, y quiero partir preguntándote, Juan Carlos. Yo más agradecido. Perdón, pero yo creo que tenemos que chasconear un poco la Sole, porque parece que todavía cree que Juan Carlos es su jefe. Entonces vamos está muy bien portada. Súper buena, eso está bueno. No, espectacular haber sido invitado, más aún con un panel de entrevistadoras y para poder conversar sobre estos temas. Tengo la suerte de estar acá con 3 tremendas mujeres y profesionales y
Y bueno... y te queremos sacar el jugo. Así Te que vamos a vamos a sacar lo el nuestro. jugo. Vamos a lo nuestro. Una vez chasconeada ya Eso. estoy. Entonces, me gustó eso de chasconear. Me gustaría partir preguntándote, ¿qué significa para ti la sostenibilidad? Y cómo has vivido los cambios que ha sufrido el concepto, que desde luego los has sufrido, ¿verdad? Desde que tú partiste en Sodimac hasta el día de hoy. Mira, buena pregunta, porque uno dice, bueno, ¿por qué un abogado? Yo soy abogado. ¿Cómo llegaste a los temas de sostenibilidad? Primero, tomando conciencia internamente dentro de una empresa como Sodimac, retailer, con muchos clientes, muchos productos, que más allá de ganar los juicios, puedes ganar todos los juicios. Puedes ser excelente abogado litigante, pero no estás contribuyendo a la estrategia de la compañía. El tema de adelantarse, prevenir los litigios, las contingencias, los problemas, implica una mirada hacia adentro de la organización y hacerse cargo de sus impactos. ¿Y cuáles impactos? Dices tú, uno tiene impactos todos los días y millones, los más importantes, los más relevantes, los más materiales, y aquellos impactos que no has estado viendo en tu estrategia normalmente. ¿Cuáles son esos? Impactos sociales, impactos medioambientales, impactos de ética y gobernanza. Por eso estamos hablando en general del ESG a nivel mundial. Todos dicen ya, ok, la sostenibilidad tiene que ver con eso. Y tiene que ver con lo que tú dijiste, Soledad. Esto desde Brundtland, en las Naciones Unidas, decían, tenemos que satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, pero sin poner en riesgo a las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y esa definición que habla de que, claro, yo no puedo mal usar el planeta, no puedo destruir la sociedad para satisfacer mis necesidades y acumular, no sé, riqueza infinitamente, por así decirlo, sino que tengo que proyectar esto en un planeta finito y en una sociedad con seres humanos pensantes y que generan también, los seres humanos tenemos una cosa maravillosa que es el amor, pero también tenemos una cosa que es sentirse que no estás considerado, la rabia, la disociación social, los quiebres estructurales, y tenemos que hacernos cargo de eso. Las empresas podemos contribuir mucho a eso y eso para mí significa sostenibilidad, o sea, que una empresa se haga cargo de sus impactos principales en lo medioambiental, lo social y la gobernanza, para contribuir a un desarrollo que no sea solamente 1 más 1 es 2, crecimiento de la planilla Excel, sino que implique poner al ser humano en el centro de estas decisiones, que tengamos un planeta que sea vivible más allá de los 200 años futuros, que una sociedad que sea convivible y que se funde en cuestiones básicas de ética, de consideración del otro. Oye, a mí me gustaría rescatar, bueno, todo lo que dice Juan Carlos siempre es como brillante, pero me gustaría rescatar un par de cosas. Primero, que nosotros pensamos en Juan Carlos compartir la conversación porque lo vemos como un caso de éxito. Y si bien está en el título del podcast de hoy sobre liderazgo, también creo que es importante rescatar los procesos de transformación personal de los líderes. Porque Juan Carlos ha sido de alguna forma como ejemplo para que otros también puedan ver reflejada la necesidad de ir modificando su liderazgo. Y por sobre eso también hay que decirlo, tu gerente general. O sea, porque si hubieses estado tú solo remando, claro, a lo mejor se habrían logrado algún éxito en la implementación de esta estrategia de sostenibilidad, pero el liderazgo es más amplio. O sea, exacto. Juan Carlos como lleva la batuta, pero está todo el equipo de alguna manera involucrado en esta visión. Y es increíble eso porque aquí hay dos cosas que son centrales en lo que se está conversando acá. Uno, claro, uno dice caso de éxito, pero yo digo caso en continuidad, en desarrollo. Proceso en desarrollo. Pero es que eso no significa que no hayan existido errores, problemas, dificultades, metidas de pata. Y ahora tengo que ir a la oficina a arreglar otras tuercas. Y es así, esto es de todos los días. Uno es como en las personas. Yo
me considero una buena persona, tengo que trabajar algunas cosas todavía, ir avanzando permanentemente, porque también ser, ¿cómo se llama?, arrogante en eso, pucha, no corresponde. Tampoco ser autoflagelante, porque hemos alcanzado muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los liderazgos. Los liderazgos individuales de un abogado como yo, que tuvo el cargo de gerente legal y fiscal de la compañía, etcétera, sirve, pero no sirven de nada si no está el gerente general, muy, muy involucrado en estos temas, que te va empujando, que te va levantando frente a fracasos, que te va exigiendo más, que te va pidiendo rendición de cuentas, que se va entusiasmando con estos temas también, que va diciendo, no, el negocio no puede ser mirado única y exclusivamente en el resultado de la utilidad, sino que también en todo lo que genera para los colaboradores, para las comunidades, etcétera, etcétera. Y cuando el gerente general tiene un rol así, uno de sus colaboradores, que en este caso soy yo, puede empezar a trabajar. Y si el gerente general no tiene el apoyo del directorio, menos. Entonces, aquí hay varios liderazgos que tienen que ver con esto. Y hay otro que es súper importante, que uno puede ir de menos a más, pero no lo puede dejar nunca de lado, que es el liderazgo de los gerentes principales que dependen del gerente general. Pasa mucho que los temas de sostenibilidad empezaron a plantearse desde la responsabilidad social empresarial inicialmente, una cosa media filantrópica, y hagamos alguna linda acción, con alguna linda... Para mostrar algo en la memoria. Algún hogar de ancianos. Alguna escuelita, con fútbol con los niños, etcétera. Pero no tiene nada que ver con hacerse cargo de los impactos. Sí, que tú lo dijiste, porque está en la estrategia. Exacto. Y mientras no está en la estrategia, no está. Somos convencidos. Exactamente. Y es súper interesante escucharte, Juan Carlos, porque nosotros acá lo hemos conversado muchas veces en el podcast, el tema de la gobernanza como un pilar central, el top at the top, no top from the top, pero que a veces se vuelve un cliché un poco. Uno lo escucha mucho en compliance, mucho en sostenibilidad. Pero al escucharte a ti, uno lo ve traducido en acciones súper concretas. O sea, eso que tú dices que hay a lo mejor, qué sé yo, KPIs o exigencias o metas concretas en relación a este tema, uno ve que tiene como mucha mayor profundidad. Exacto. Para nosotros empezamos a trabajar estos temas y dijimos, claro, tiene que bajar desde el directorio hacia abajo, pero involucrar a todos los trabajadores, hasta ojalá el menos calificado en una función muy específica, pero que puede ser clave, el que recibe en un home center a ustedes que entran, si está con cara de Paco, o mala cara, se siente maltratado, ya te arruina el día, no se siente involucrado, no hay buen clima laboral, no ha sido bien tratado por su jefe. Claro. Esa persona va a tratar mal al cliente que entra. Y el cliente lo va a tratar mal a él. Y una cadena de cosas negativas que van incidiendo en baja de venta, así de simple. Claro. Pero claro, uno no lo hace solamente por la venta, pero acá es la reflexión, cómo estas pequeñas cosas inciden también en el éxito de las compañías. Nosotros cuando empezamos a trabajar estos temas, dijimos ya, a ver, cosas simples. ¿Qué cosas estamos haciendo como Sodimac, que viene de una cooperativa que tiene muy buena cultura en la relación con los trabajadores? Porque antes era una cooperativa cuyos cooperados buscaran a unos empresarios, los del Río, que dijeron, oye, inviertan acá, pero nos interesa que ustedes respeten la cultura de cooperativa, de respeto a los trabajadores. Esa fue la primera conversa. Claro. La primera conversa. Y los del Río, que tenían una sensibilidad también especial con estos temas, dijeron, sí, por supuesto, nosotros queremos hacer buen negocio, pero respetando a los trabajadores. Año 1982. Y eso marcó muchas cosas, porque la primera gerenta de personas de esta nueva sociedad anónima que surge de la cooperativa en quiebra fue la ex presidenta del sindicato de la cooperativa. Y pasa a ser la primera gerente de personas
Entonces, hay una lógica distinta, no confrontacional. Y que ha sido coherente con la trayectoria. Exacto. Y de nuevo poniéndole énfasis en que no siempre está exento de errores. Me gustaría igual cambiar un poquitito. Pero es que me quiero agarrar de la parte social, porque tú hablaste de las personas, del respeto a los trabajadores, que es tremendamente importante y que lo hemos conversado muchas veces aquí con la Tamara y con la Manu. Y me gustaría saber qué piensas tú en este momento de todos estos programas DEI que estaban creciendo y habían sido bastante beneficiosos en varias empresas y que ahora de repente se empiezan a bajar y por temas o políticos o lo que sea, y entonces empezamos a ver que se empieza a transformar esto en algo como que hay que evaluarlo de nuevo, estaba mal, lo DEI significa que no va a ser meritocrático. Entonces me gustaría saber tu mirada. Sí, complementando, porque justo quería preguntarle de eso, sobre la diversidad. Hemos hablado aquí del movimiento anti-woke y todo lo demás, pero yo sé que en Sodimac el tema de la diversidad se le da un valor especial porque está en la estrategia. Entonces... si nos pudieras contar cómo han sido capaces de meterlo ahí. Mira, está en la estrategia, pero viene también de la cultura de sus orígenes. A ver, al final, muchas veces nosotros, las personas y las organizaciones, personas jurídicas, están determinadas por sus historias. Cómo surgiste, cómo empezaste a trabajar. Y la diversidad en Sodimac de verdad era una cosa... A mí me tocó trabajar mis primeras pegas en algunas empresas en que si la secretaria se quedaba embarazada sin haber estado casada, la despedían inmediatamente. Sí, absolutamente. Inmediatamente. Estoy hablando año 1991. O sea, ni siquiera hace tanto tiempo. Exacto. Pero era inmediatamente despedida. Si alguien llegaba con una apariencia que no le gustara al gerente o al gerente de personas, que no era la correcta en ese momento, que no era la apariencia deseable, chao. Entonces, desde ese momento yo, claro, tuve ahí algunas discrepancias y llegué a Sodimac, y en Sodimac me encontré con una compañía año 1993, yo llevo más de 30 años en Sodimac, en que había gente de pensamiento de derecha, de centro y de izquierda, y trabajaban pero armoniosamente, como amigos incluso, en torno a objetivos comunes. Uno de los rostros de Sodimac era Rubén Escudero, que salía con barba, palabra de hombre, en El Constructor, en unos comerciales del Constructor, quizás los mayores se pueden acordar. Pero, nos delatamos. Claro, nos delatamos. Y él salía, y era como el rostro visible del segmento de construcción de Sodimac, no el de hogar, porque era el hombre típico de barba, tenía una facha así muy masculina, por así decirlo. Bueno, él era un ingeniero de la Universidad Católica que había estado exiliado en Londres y que cantaba en el Quilapayún, el Venceremos y cosas de ese tipo. Y se entendía maravillosamente bien con otra persona que era muy católica, muy de derecha, que también era alto ejecutivo de Sodimac, y yo miraba estas dos cosas y decía... ¿cómo es posible? Pero yo recuerdo mi familia, y yo me acuerdo, mi abuelo tenía un determinado pensamiento y mi abuelo de mi padre tenía un pensamiento completamente distinto, y se respetaban muchísimo. En la familia de mi abuelo también estaban ciertos tíos que eran descendientes de Alemania, que adoraban todavía a Hitler, me acuerdo, en esa época, estoy hablando cuando yo era niño. Y ellos eran muy conservadores, muy apegados a esa parte del pensamiento político, y tenía otros tíos que eran completamente distintos, y se respetaba, ¿ya? Y había una posibilidad de conversar. En algún momento nos pasó que como sociedad chilena llegamos a quiebres, y yo creo que en esto también uno tiene que, como dicen en el campo, ni muy cerca que te quemes, ni muy lejos que te hieles. Y quienes empujamos los temas de sostenibilidad dentro de organizaciones que son organizaciones enormes, tenemos que entender de que las organizaciones son no el reflejo de mis ideas políticas o mis ideologías o mi cosmovisión valórica exclusivamente, sino que son el punto de encuentro de muchas personas distintas
que se ponen de acuerdo para un objetivo común. Eso en el fondo una empresa, en cualquier lugar. Hasta la definición del Código Civil, el Código de Comercio, tienen que ver con eso de distintas personas ponen algo en común para repartirse los beneficios que de ello provenga. Dice. Claro. Más o menos, ¿no es cierto? Sí, pero es así. Claro. Sí. Entonces, son personas distintas. Y la verdad que de la esencia de la empresa es la diversidad. Porque Y Juan Carlos, perdona ahí, pero cuando estamos hablando de diversidad y de la esencia de la empresa, en aquellos años hasta el día de hoy, la diversidad ha mutado un poco a abrirse, porque diversidad no es solo mujer, hombre, género. Ahora existe, la diversidad es infinita, trans, movimientos más identitarios. Entonces, pero también, ¿cómo va ahí Sodimac? También origen social, Claro. o sea, todo eso es diversidad. Claro. Exactamente. Entonces, quería saber un poco cómo va ahí Sodimac. yo, mira, nosotros hemos conversado mucho estos temas internamente porque lo que más nos ha preocupado es tener la mayor diversidad posible, porque entendemos de que esto no es un tema, primero, es de la esencia de la empresa, como estábamos recién conversando. Es de la esencia de la empresa. Somos distintas personas que ponemos algo en común para repartirnos los beneficios que de ello provengan. Claro. Ok. Y como somos distintas personas, ok. Y dos, para una mejor aproximación a la realidad, y viene incluso de la neurociencia, lo está ratificando, pero todos los días, para una mejor aproximación a la realidad, yo veo esta parte del vaso y Manuela ve la otra parte del vaso. Y entre los dos tenemos una mejor... entre 4 ojos ven mejor que 2, también lo dicen en el campo. Y cosas tan simples como esa son tremendamente valiosas para... No por solamente de ser buenos, integradores y vamos juntos como hermanos, como los jaivas, no, sino que para tener un mejor resultado. Las empresas se mueven en realidades. Las empresas ofrecen productos, servicios a personas. Y para poder yo determinar cuál es el mejor producto o servicio para esas personas, tengo que entender la realidad que estoy pisando, donde me estoy moviendo. Y la realidad que yo me estoy moviendo es tremendamente compleja. Y Tamara ve ciertas cosas, Manuela ve ciertas cosas, tú ves otras cosas. Tenemos nuestros sesgos propios. Y tenemos sesgos propios. Me claro. pasa a mí que yo abro el refrigerador y nunca encuentro las cosas que estoy buscando. Y mi señora, mi hija me dicen, oye, pero si está ahí, A mí me suena totalmente conocido. Es un tema de género, yo peleo siempre en la casa por eso. Y esos temas son de género. Sí. De verdad son temas de género. Nosotros hombres por años estuvimos monofocalizados a una tarea de perseguir el mamut por siglos y siglos. Y por la división social del trabajo, las especificaciones biológicas, de fuerza, muchas veces las mujeres se quedaban cuidando a los niños, etcétera, etcétera. En algunas culturas, algunas menores, la mujer iba a cazar o iba a la guerra con los hombres a la par, en los vikingos, etcétera, etcétera. Y además existía la poliandria. Claro, donde tenían pero son varios los maridos. menores. Lo que pasaba es que efectivamente tenemos división social del trabajo y hubo ciertas especificaciones, pero esas divisiones de la fuerza, de la musculatura tan determinante hoy día no tienen ninguna relevancia. Entonces, seguir con esas diferencias son una soberana lecera, pero además nos perdemos la posibilidad de eso, de que yo abro el refrigerador y no veo ciertas cosas porque estaba focalizado en una cierta cuestión y mi mujer me dice, no, pero si ahí está. Ah, ya, chuta, ya. Y eso también pasa en el trabajo, nos complementamos. Y no es solamente con una minoría que deriva de una discriminación de género por siglos y siglos, sino que también con otras minorías que hemos dejado de lado y no hemos incorporado a la visión de sociedad y a la capacidad de aporte que tienen ellos para tener una mejor aproximación a la realidad. Y pasa con segmentos sociales discriminados que no tienen la posibilidad de estudiar en un súper buen colegio, en una súper buena universidad, pero que tienen unas habilidades impresionantes para muchas otras cosas que son complementarias. Y al final de cuentas, esto es el mejor resultado. Y eso de verdad, nosotros lo practicamos mucho en Sodimac, es cómo logras que una decisión no sea solamente tomada por un grupito de iluminados, sino que ojalá la podamos socializar. Colaborativamente. Buscamos la inclusión de distintas miradas colaborativas para sacar mejores conclusiones. Claro, uno no puede irse al otro lado de
dar mil vueltas, 2000 vueltas y nunca sacar una definición y no cortar el queque, por así decirlo. Y que puede pasar. Y yo creo que mucho de esto pasa, esta anticultura de diversidad e inclusión que surgió en un determinado momento, surge también por uno no entender, por dos, tener miedo a perder ciertos grados de privilegios, de posiciones, de comodidad. Y claro. O de temor a lo desconocido nomás. Si a veces ni siquiera hay tanta sensación de pérdida, sino que no me da miedo nomás. Claro. Temor al cambio. Exacto. Sí. Temor a lo desconocido. Es más fácil a veces aplicar simplemente lo que siempre se ha hecho. El golpe de autoridad y chao. Claro, sí. A abrirse en un hogar, en una familia, a escuchar la opinión de tu pareja, a escuchar la opinión de tus hijos. Y la verdad es que uno dice en la dinámica de cualquier estructura, colegio, familia, pareja, empresa, una dinámica muy, muy vertical, muy excluyente en las decisiones, muy autoritaria, al final lleva necesariamente a que ciertas partes de esa pequeña o gran organización se sienta excluida. Y se sienta mal. Así de simple. Y le termina haciendo mal al negocio. Exactamente. Juan Carlos, yo te quería preguntar a propósito de eso de repartirse los beneficios que de ello provengan. ¿Ya? Pareciera que en el fondo, y todo lo hemos escuchado muchas veces, las empresas están de alguna manera para maximizar las utilidades de sus accionistas, ¿ya? Y hay como distintas visiones, todo si el foco está en los stakeholders o shareholders, etcétera, ¿ya? Y efectivamente, cuando las empresas instalan políticas ESG de sostenibilidad, esto también a lo mejor podría distraer de ese propósito o de ese objetivo de la empresa, a lo mejor hay un mayor gasto de recursos, etcétera, y uno ve ahí que hay muchas veces cierta resistencia a dedicarle tiempo y recursos a la sostenibilidad, porque puede tener a lo mejor en el corto plazo menor utilidad, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia en una empresa que además tú dices desde el origen esto estaba medio instalado, dado que venían de una cooperativa? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, a ver, en mi experiencia, la mejor manera de aumentar el vínculo de la empresa con sus clientes, que es su principal stakeholder al fin de cuentas, es entendiendo al cliente no solamente como sujeto de compra, sino que como una persona. En el como fondo, una persona, obvio. con su dignidad, con sus aspiraciones, con sus necesidades, etcétera, etcétera, sí. con las tendencias. Y si la empresa solamente quiere maximizar la utilidad como inmediatamente o al más corto plazo, puede rápidamente entrar a tener conflictos con aquel que se supone que es su principal público de interés. Exactamente. Yo estoy convencido de eso. O sea, cuando empezamos a trabajar los temas de sostenibilidad en la empresa propiamente tal, dentro de la estrategia y dentro de la estrategia legal, y dijimos, a ver, ¿conviene ganarle todos los juicios que era? Claro. ¿O conviene cambiar ciertas cosas para reducir juicios? Claro. Teníamos el caso, por ejemplo, un detalle. Teníamos el caso de los maestros especialistas. ¿Ya? El típico maestro chasquilla que Tamara, que Manuela, que tú contratas y vas con él, que es tu maestro. Sí. Vas a Home Center y compras cerámica o pintura. Y el maestro es maestro chasquilla. Instala mal la cerámica y usa mal la pintura, porque no está debidamente capacitado. Y el maestro le dice, pero no, señora, si la pintura venía mala, obvio. o la cerámica está, pero de mala calidad, mire, es Home Center. Entonces teníamos problemas con clientes que nos venían a cada rato con esos problemas. Ganábamos todos los juicios porque demostrábamos que fue el maestro tercero contratado por el cliente a su riesgo y costo, que era un problema. Dijimos, ganamos todos los juicios, pero los juicios iban creciendo. Sí. Y dijimos en un momento, yo con la gerencia de comercial y la gerencia de control de calidad, oye, tenemos que hacer algo.
Y con la gerencia de marketing dijimos, hagamos un programa de capacitación de maestros. ¿Te das cuenta? Claro. Y partimos con, 15.000 maestros al principio. Después, hoy día tenemos 980.000 maestros en el círculo especialista de Sodimac, a quienes le damos capacitación, le damos habilidades, transferimos competencias. Sale una nueva pintura que no tiene plomo, se la presentamos, pero esta pintura que no tiene plomo y no contamina tiene que ser aplicada de esta manera, a tal temperatura y sin humedad, etcétera, porque si la aplicas con humedad se va a inflar, etcétera. Y el maestro lo recibe con un... Bueno, y aparte de generar un activo, un plus social, un círculo virtuoso desde el maestro hacia su clienta. Entonces las contingencias. Claro, legales, disminuimos, pero en casi un 500% las contingencias con ese tipo de maestros. Y lo más increíble, son nuestros mejores clientes. Así es. Lamentablemente vamos a tener se nos está acabando el tiempo. Y tenemos todavía nuestro momento sostenible. El momento sostenible que tenemos. Le agradecemos mucho a Juan Carlos y Manuela, cuéntame cuál es tu momento sostenible. Ya. Yo les quiero hablar de un termo que es una marca en especial que se llama Contigo, ¿ya? Yo siempre buscaba un termo que poder llevar que no fuera tan grande, ni tan chico, ni tan pesado, para reducir un poco el uso de cada vez que te compras un café o agua. Yo salgo de mi casa con agua, etcétera, y encontré, incluso lo traje para que lo puedan ver. Wow. Lo mejor que tiene, y esto es lo que yo lo amo, es que usted lo puede meter en su cartera y no se da vuelta, no chorrea. Entonces, siempre andamos derramando contigo, todo. Contigo, muy bien. Ese es mi momento sostenible. Tamara, yo voy a ser en realidad mucho más patera, porque mi momento sostenible es que busquen el reporte de sostenibilidad de Sodimac. 2023 es el último todavía. Salió ya el del 2024. Salió ya el 2024. Acabamos de subirlo a la CMF. Sí, véanlo por favor, porque ahí hay un montón de ideas que pueden surgir de cómo, por ejemplo, trabajar ciertos KPI o cómo trabajar ciertas cosas que... y en esto tiene mucho que ver también como con la colaboración, cómo lo está haciendo el del lado. No hagan el copy-paste, por supuesto, pero sí van a aprender mucho. Van a aprender mucho. Eso. Muchas gracias. Bueno, mi momento sostenible tiene que ver con lo que estábamos hablando de la discriminación o de la diversidad, y es, por supuesto, una película. Yo siempre estoy recomendando películas. Es una comedia dramática estadounidense que se llama Green Book y está inspirada en hechos reales que sí pasaron, y la historia sigue el viaje de un virtuoso pianista, Dan, que contrata a Tony, que es un ítalo-estadounidense blanco con prejuicios, para que sea su chofer durante la gira. Y en esta gira se va viendo cómo van con un Green Book, que en el fondo es un negro Green Book, porque dice los lugares donde en plena segregación en Estados Unidos no podían entrar los afroamericanos. Ya, pero no hagas tanto spoiler. Bueno, Y la música es maravillosa. Tiene muy lindo todo, qué sé yo. Y lo más bonito es que al final ellos dos logran en el fondo encontrarse y hacer algo. La película realmente, bueno, no voy a hacer más spoiler porque parece que siempre me pasa, pero la conclusión es que los prejuicios se botan cuando uno conoce realmente a la persona, que es algo que también nuestro invitado nos estaba contando. Y la pueden ver en Prime Video o en Apple TV. Ese es mi momento. Mira. Y llegado al final, nos despedimos, como siempre. Le agradecemos mucho a Juan Carlos, muy interesante estar con nosotros. Muy rápido. Todo, si aquí todo se va así. Así que estén bien. Muchísimas gracias. Chao. Hasta la próxima. Vincular esto con los criterios ESG, El cambio climático y todas las Conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast.